Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. De lo que no se puede hablar, lo mejor es escuchar Un Gallo para Asclepio. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Es probable que esta frase sintetice uno de los aspectos más curiosos e interesantes del pensamiento del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, que en su primera obra vincula el pensamiento lógico con la mística. Buenas noches, yo soy Alan Argüello y hoy le dedicaremos este programa a aquel gran filósofo, Ludwig Wittgenstein. La línea recta con desviaciones, afirma Wittgenstein, es solo una forma de descripción. Si yo afirmo, esa es la regla, ello solo tiene un sentido en la medida en que he determinado el número máximo de excepciones que permitiré antes de invalidar la regla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Yo soy Adrián Ardilla Lara. El día de hoy hablaremos de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein para algunos. Bienvenidos. Antes de entrar en materia, permítanme hacer unas consideraciones preliminares. Soy consciente de que tendré grandes dificultades para comunicarles mis pensamientos y considero que algunas de ellas disminuirán si las menciono de antemano, y muchas gracias. La primera, y que casi no necesito citar, es que el inglés no es mi lengua materna. Por esta razón, mi español suena muy bien y mi expresión a menudo carece de la elegancia y precisión que resultaría deseable en quien diserta sobre un tema difícil. Todo lo que puedo hacer es pedirles que me faciliten la tarea tratando de entender lo que quiero decir. A pesar de las faltas que contra la gramática inglesa voy a cometer continuamente. La segunda dificultad que citaré es que quizá muchos de ustedes se hayan acercado a este podcast con falsas expectativas. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Soy Arturo Castro. Qué intenso, Arturo. Ahora sí. El inicio de la conferencia sobre ética, sí. Pues esta actitud de socarronería no es extraña en Wittgenstein. Tenemos algunos destellos ahí de su desesperación al intentar enseñar a unos niños, pero también al inicio del Tractatus se desentiende de la necesidad de explicar cosas, diciendo que el Tractatus, del que hablaremos hoy, no solamente no es un manual de filosofía. No vas a comprenderlo, dice Wittgenstein, si no has pensado por ti mismo los pensamientos que se vierten en el Tractatus. Estamos ante un filósofo curioso y yo diría de altos vuelos, ¿no? Un filósofo no precisamente pedagógico, por lo menos no el primer Wittgenstein, pero cuyas ideas me parecen dignas de ser profundizadas y analizadas el día de hoy. Pues bueno, mucho Wittgenstein es de esos filósofos que complementarán un poquito este ciclo que directamente, indiscriminadamente hemos logrado para todos ustedes, en el que hemos hablado de filósofos que bien todos sabemos que son filósofos, pero se mantienen todavía un poquito al margen del gran canon de la filosofía, ¿no? Podemos hablar de Platón, o podemos hablar de Aristóteles, o podemos hablar de Hegel, pero estos filósofos con los que en capítulos anteriores hemos trabajado, Montaigne, Camus, Kant, no tanto, son filósofos que todo mundo conocemos, pero poco le destinamos en las facultades a ellos. Pues bueno, no se olviden de comentar
lo mal que lo hacemos. Por favor, ahí ráyennosla, pónganos lo mal que le caemos, pero escríbalo, por favor, porque no queremos que se lo quede para sí mismo. Siempre díganos lo mal que le caemos en todas nuestras plataformas. Suscríbase, comente y comparta. Si tiene amigos, dígale que este podcast es maravilloso. Si tiene enemigos, dígale que este podcast es maravilloso. Igual les hará el bien. Pues, ¿por dónde nos arrancamos, caballeros? Caballeros, a mí me gustaría a lo mejor nada más hacer una consideración o un preámbulo. Creo que Wittgenstein, pese a que creo yo es un pensador medio oficial ya, se ha mantenido un poco al margen de otros pensadores. Pienso primeramente en Heidegger, porque Heidegger parece haber acaparado toda la atención del pensamiento continental, y por otro lado Wittgenstein parece haber acaparado la atención de los analíticos, y siempre se está manteniendo esa comparación, ese comparativo entre ambos. Habría que a lo mejor posteriormente analizar estas cosas, ¿no? Cuáles son los limitantes, cuáles son las diferencias. A lo mejor también con esta cuestión posterior de la que se hablará de Wittgenstein, de la mística, la cuestión de la estética misma que está en el mismo Heidegger cuando habla, o que no es estética, vaya, ¿no? Que él busca hacer su ontología a partir de la reflexión de las pinturas de Van Gogh. Pero que estos dos pensadores, a lo mejor uno más atento, pero Wittgenstein a lo mejor un poco más oculto, tal vez también por el lenguaje más técnico, pero Heidegger con el lenguaje oscuro, y después de que crecen y que también han tenido estos paralelismos, ¿no? De que se habla de un primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, un primer Heidegger, otro Heidegger, ¿sí? Como que ciertas cuestiones medias de reflejo que se van presentando en estos dos pensadores, pero que a fin de cuentas tienen una aceptación muy dura en la academia, y que tal vez no era su afán, por lo menos el de Wittgenstein, que termina siendo, yo creo, una de las figuras más importantes a lo mejor no solamente de su época, pero sí que tiene un realce en los últimos años. Y a esto nada más quisiera a lo mejor poner la consideración de que pues gracias a la UNAM se han estado traduciendo muchas de sus obras, que son varias, que por lo menos las tienen editados ellos. Muchas de sus obras. Está las observaciones, está las y investigaciones, y está Zettel, el naranja, pero que es raro, ¿no? No es común que, por ejemplo, en las universidades se haga este tipo de ejercicios con algún autor contemporáneo, creo yo. Sí, pasa algo muy curioso con Wittgenstein, antes de meternos ya a la carnita de fondo, sino nada más como de cascarón. Wittgenstein es un filósofo que tiene poca producción realmente. Cuando dices muchas de sus obras, bueno, pues más bien sus obras, porque son todas sus obras, que en realidad pues es poco. Wittgenstein sí fue como de esos casos raros que fue considerado filósofo, una personalidad dentro del ámbito de la filosofía desde que ya estaba vivo. ¿Sabes? Ya no es estas personas que se encumbran, como podemos decir Kierkegaard o como podríamos decir quizá Schopenhauer, que si bien tenían su fama y sus seguidorcillos mientras vivían, pero realmente toman relevancia, o el mismo Kant, toman fama ya una vez muertos, que se vuelven a descubrir sus textos. Pero con Wittgenstein solo publicó un libro mientras él estaba en vida, y suficiente para que tomara cierta notoriedad y fuera pues un peso encumbrado desde vida, ¿no? Que desde vida tuviera su relevancia. También sus amistades, quién sabe qué tanto influirían en su fama, pero bueno, es como un caso raro dentro de los anales de la filosofía. Alguien que solamente tiene un texto se vuelve famoso dentro de los círculos filosóficos mientras vive. Y es ingeniero. Bueno, ¿qué decían? ¿No has visto? El ingeniero va a empezar a hablar de humanidades. Y dicen, el ingeniero, y ponen una foto de Wittgenstein. Pues qué, ¿algo que aportar, doctor? Sí,
Pues nada, Ok. entrar directamente a la carnita. Wittgenstein estudió el kinder con Hitler, ¿no? Esa es el primer spotlight. Ustedes pueden encontrar fotografía en internet. Esto ya parece un augurio. Respecto a lo que decía Ardilla de la semejanza con Heidegger, si nos vamos a la tradición filosófica clásica que afirma que la realidad podía ser explicada por sus causas últimas, en específico las causas formal, ejemplar y final, es decir, la realidad quedando sustanciada en lo que es, que sería su forma, en cómo debe ser, que sería la ejemplaridad, y para qué sirve o qué valor funcional posee, es decir, la finalidad. Podríamos dividir la filosofía del lenguaje en tres partes: la ontología, la deontología y la axiología. La ontología se encargaría de responder a la pregunta: ¿qué forma tiene el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje desde el punto de vista formal? La deontología tendría que responder a la pregunta: ¿cómo debe ser el lenguaje? Y la axiología tendría que responder a la pregunta: ¿para qué sirve el lenguaje? Dividido así, es probable que converjan en el intento de responder a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es su sustancia? Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre Wittgenstein y Heidegger, y es que Heidegger no solo es ontólogo, sino es el ontólogo. Se desentiende de cualquier otra situación, de cualquier otra posición para leer su texto, el ser y tiempo, que no sea la ontológica, que no sea la filosófica, ¿no? Y Wittgenstein, por otro lado, aunque pareciera que está hablando del mundo, en ese sentido sería ontólogo, pero está hablando del lenguaje, ¿no? Y está hablando de la lógica. Entonces, creo que Wittgenstein no se atrevería a afirmar, o su investigación va más bien encaminada a este espejo de la realidad, o a esta duplicación, o a esta limitación del mundo que es nuestro lenguaje. Limitación en el sentido no de restricción, sino de encuadrar sus límites. Solamente ahí convergerían en el tratamiento del lenguaje. Pero sí, son dos grandes filósofos, y hoy les vamos a hablar. Yo creo que a ver si nos da tiempo de hablar más, pero me voy conforme con que platiquemos un ratito de cómo está compuesto el Tractatus, qué onda con esta obra, porque creo que es como de mamadores filosóficos decir que ya leíste el Tractatus, ¿no? Y realmente es una de las obras más difíciles de comprender de la Complicadísimo. filosofía. Desde su estructura misma, cómo se presenta. Pues Wittgenstein cumple, hago una escisión y me voy a partes biográficas. Wittgenstein cumple este augurio que se tenía con los filósofos clásicos, o que todavía se tiene por ahí respecto a las personas que se dedican a la filosofía. La filosofía es para gente rica y con mucho tiempo libre. Pues Wittgenstein pertenece tenía las dos, tiempo libre y muchísimo dinero. Pertenece a una de las familias más ricas de toda Europa a inicios del siglo XX. Como lo dijo Alan, no solamente fue a la escuela con Adolf Hitler, sino que nació 6 días después que Adolf Hitler, es decir, que ambos son de Tauro. Ambos, creo, si no me dicen mis amigos, la producción, creo que ambos son de Tauro o por ahí. Fueron a la escuela secundaria en Linz, en Austria, perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Pues sí, una de las familias más ricas, pero no solamente más ricas de entonces, sino ricas de abolengo, con una casa al lado del Parlamento austriaco, austrohúngaro. En ese entonces, los abuelos de Wittgenstein fueron mecenas de grandes personalidades, amigos de Mendelssohn, de Felix Mendelssohn, el compositor, y de Johannes Brahms, que iban a sus casas y a convivir como cuates, porque ellos eran sus mecenas. Una familia muy exquisita y muy exuberante de esta aristocracia europea, como nosotros podemos imaginar toda la pompa y boato del inicios del siglo XX. Se traslada en 1911 a los 21, 22 años de edad, empieza a estudiar en Cambridge de la mano de otro personaje muy conocido, de nombre, pero que desconozco parte de su obra, que es Bertrand Russell, que es cuando empiezan a tener estas devaneos acerca del lenguaje y
y qué decir y qué no decir. Y pues para hablarnos del lenguaje, les doy la palabra a ustedes, caballeros. Con harto dinero En y efe- harto tiempo libre. En efecto, Wittgenstein se hace alumno de Husserl, perdón, de Russell, de Bertrand Russell. Y al terminar el primer semestre, Wittgenstein le pregunta, ¿usted cree que yo soy un idiota? Y Russell le pregunta, ¿por qué? Y Wittgenstein le responde, porque si soy idiota, seré astronauta. De lo contrario, seré filósofo. Y pasó de ser su alumno a ser su discípulo y su amigo personal. Incluso el propio Russell dijo alguna vez que Wittgenstein ya lo había superado, ¿no? El alumno se convirtió en maestro. Iba todas las noches a casa de Russell a increparlo con sus preguntas y con sus reflexiones y se dice que se daba la vuelta ahí en el salón. Estaba muy obsesionado con el pensamiento, con la filosofía. Pero además hay un acontecimiento que marca profundamente la experiencia personal y filosófica de Wittgenstein, y es que poco después de estallar la guerra de 1914-1918, Wittgenstein se alista en el ejército alemán como artillero voluntario y es enviado al frente oriental. Aunque desde adolescente solía pensar en la muerte, es en este momento donde ese pensamiento se vuelve posibilidad, se vuelve vida, ¿no? Además tenía la morbosa convicción de que iba a morir joven y de que no tendría derecho a vivir a menos que creara una gran obra. Luego de su primer encuentro con el enemigo, escribió: ahora tengo la oportunidad de ser un hombre decente porque puedo mirar la muerte a los ojos. Y más adelante en su diario puso: si me acobardo al escuchar disparos, será una señal de que mi visión de la vida es falsa. Es falsa toda vida, es inauténtica toda vida donde existe el miedo a morir, ¿no? El enfrentamiento, el encuentro con la guerra, hizo a Wittgenstein resituar, reevaluar su existencia y además evaluar si estaba llevando una vida auténtica, si se estaba dedicando a lo que quería. Este pensamiento sobre la muerte y una lectura atenta del hermano de Henry James, el que escribió Una vuelta de tuerca, William James, que es uno de los filósofos que siempre cito cuando hablamos de religión. Él estaba leyendo las variedades de la experiencia religiosa de William James, la leyó antes de escribir el Tractatus. El Tractatus lo escribe 2 años después, 1919, un año después de terminada la guerra, e influenciado, entre otras cosas, y es importante para la visión mística que se va a presentar al final del libro, por este tratado de la experiencia religiosa. Entonces ahí es un libro fascinante que combina lógica con mística y unas que otras ideas controvertidas acerca del quehacer de la filosofía. Sí, empezó el esbozo del Tractatus desde 1913. O sea, tuvo esta vida muy holgada de dinero y de desenfado, que lo podemos pensar. A los 21 años ya había conocido a Frege, a Gottlob Frege, y Frege fue quien le dijo: vete a Cambridge a estudiar con Bertrand Russell, a los 21 años. Ya a los 21 años se vuelve el discípulo de Bertrand Russell en Cambridge, y en 1911, y en 1913 se recluye por primera vez se va a los confines del mundo, se va a su cabaña en un fiordo noruego, y es cuando empieza a esbozar las primeras maquinaciones del Tractatus, que luego llega en 1919, pero desde 1913 empieza a maquinar esto, que pues es el apunte del lenguaje. Si ya viene de Bertrand Russell y de Gottlob Frege, que son grandes lógicos, ¿sí? Son personas que se dedican a la lógica, pues ya algo se va intuyendo por el lenguaje. Y también creo que como parte de su vida no es una cosa menor el hecho de que tenga esta característica que algunas otras veces hemos puesto con otros personajes como Montaigne, que viaja más que Austria, porque él reniega un poco de su sangre dinástica, y se la pasa viajando entre el fiordo en Noruega y Cambridge, el fiordo y Cambridge. Regresa constantemente a Cambridge, siempre está volviendo a la universidad, pero también con esta necesidad de o alejarse del mundo o volverse sumamente perdido en la macedán del mundo. Por eso se va a la guerra sin ninguna necesidad.
Es curioso que al ser de una familia rica, amigos del emperador de Francisco José, pues él no tuvo ninguna necesidad de haberse ido a la guerra. Sí, es lo que se comentaba, a lo mejor trayéndolo a colación los datos biográficos, pero sí quisiera como que retomar un poco, no solamente la cuestión del Tractatus como forma, sino como contenido, porque en una de las cartas que le manda a Russell, ya siendo amigos y diciéndole que pues se ha ido a la guerra, es característico, muchos lo señalan, esto que Arthur está poniendo de relieve, que Wittgenstein no tenía necesidad ni de chiste de acercarse a la guerra, tenía dinero, tenía poder político, era, Ni de estudiar nada. ajá, era un hijo de la fortuna, como dirían los Creedence. Ujú. Y en este sentido, pues creo que en una de las cartas que hace que externa estos sentimientos a Russell, incluso en alguno de sus diarios pone que él tiene la necesidad de ir para encontrarse, para ver esta cuestión de la muerte, enfrentarse, y creo que él buscaba, porque también era una personalidad muy dura, ser una mejor persona. O sea, no te vas a la guerra a ser una mejor persona, pero pues si a él le funcionó, está chido. Y cuando hablábamos de las películas, aquella primera temporada, yo les comentaba de una que se llama Los Crímenes de Oxford. Justamente empieza con una recreación de un Wittgenstein escribiendo el Tractatus en medio de la guerra. Dudo que haya sido así, de que le estuvieran cayendo balazos y demás, pero sí es muy relevante saber que el Tractatus es un hijo de la guerra. Es la generación, se va al frente, y mientras está vigilando y mientras Wittgenstein es un voluntario, se empieza a fraguar todo eso. Se cuenta que en otra de las cartas que le manda a Russell le dice que ha estado trabajando en un libro que posiblemente podría ser publicado y que pues le gustaría que lo leyeran. Wittgenstein le comenta que si llega a morir, que tienen la orden de que todos sus escritos se les hagan llegar allá al buen Russell. Sin embargo, pues no muere, y pese a la insistencia de Russell de que le enviara el manuscrito, pues Wittgenstein no lo hace, porque también, pues bueno, era todavía, me imagino que quería dárselas de manera personal, y cuentan algunos biógrafos que lo bueno y lo trascendente de no haberlo enviado es que tal vez pudiera haber muerto, o sabrá Dios qué haya pasado, o que, y esta es la más interesante, de que las últimas partes donde se está hablando de la ética y de la estética no hubieran aparecido, porque esas son posteriores al término de la guerra. Fue un evento fortuito que Wittgenstein, también medio receloso, creo yo, con sus escritos, no lo haya enviado en ese momento, porque si no hubiera sido publicado y hubiera estado limitado, no solamente en cuanto a contenido, sino también en cuanto a forma. Y creo que también me parece incluso medio puntual que, pese a la que no se presta mucho atención a la vida de este pensador en algunos casos, creo que sí, estas cuestiones azarosas van a determinar todavía más su éxito. Por más grado de abstracción que aparezca en el texto, Wittgenstein nunca se desvincula de la vida, y lo podemos notar, por ejemplo, en su concepción de la filosofía. Dice: la filosofía es una actividad, no un conjunto de hipótesis. Si la filosofía es una actividad, está pensando en el filosofar, piensa en la parte anímica de la filosofía, en la parte que no se puede desvincular de su propia vitalidad, que precisamente no es la de la formulación de las teorías. Pues a mí lo que me gustaría sería ir recorriendo algunas de las ideas más importantes del Tractatus, Por favor. discutirlas con ustedes, porque irán apareciendo. Seguramente hemos leído y seguramente sabemos que son de Wittgenstein, pero cuyo sentido quizá no haya quedado esclarecido. Una nota medio académica, por decirlo así, es que el mejor traductor, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, el mejor traductor de Wittgenstein y uno de los intérpretes más finos, no solo en habla hispana, sino en el resto del mundo, es el mexicano Alejandro Tomasini Basols. Y para aquellos como yo, cuya dificultad del Tractatus presenta distancias insalvables,
les recomiendo la obra explicando el Tractatus, que está publicada en Herder de Alejandro Tomasini Bassols, donde él conoce la tradición de intérpretes de Wittgenstein, adopta una postura cuya lucidez y cuya profundidad argumentativa pues no deja ningún lugar a dudas. Entonces paso directamente al prólogo, donde aparece la frase que ya cité, ¿no? No van a entender si no lo han pensado por ustedes mismos, y de lo que no se puede hablar es mejor callar, como que anuncia por ahí el tema de la mística. El Tractatus, como su nombre lo indica, el Tractatus Logico Philosophicus, es un tratado de filosofía que tiene como base o fundamento a la lógica. Primer error interpretativo de los que se acercan al Tractatus por primera vez, dice Bassols, es creer que es un tratado de ontología. No está hablando sobre el mundo, sino está hablando sobre la lógica. ¿Qué cosa más aburrida es la lógica?, dirán nuestros queridos gallo escuchas. Sin embargo, aquí va a adquirir profundidades interesantísimas con Wittgenstein. Wittgenstein escribe este libro pensando en el punto de vista de la lógica y también en el punto de vista del sujeto, pero no de él mismo como sujeto, sino del sujeto trascendental. La primera frase del Tractatus es la siguiente: el mundo es todo lo que acaece, o todo lo que es el caso, o todo lo que acontece. La segunda es: el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas. Y ya desde aquí empieza a construir, como decía, una especie de fundamento lógico para cualquier ontología posible. Para cualquier descripción del mundo necesitas hechos. ¿Y qué son los hechos? Relaciones entre cosas. Perdóname que te interrumpa. Déjame Sí. hacer nada más un comentario para los escuchas. El Tractatus Lógico Filosófico que Alan ha comenzado a explicarnos muy a bien, necesitamos saber que aparte tiene una estructura formal muy, muy, muy curiosa. Es un tratado donde va a explicar todo en sentencias claras, breves y bien repartidas, pero de una manera en la que cualquiera de nuestros profesores de bachillerato hubiera deseado que entregásemos nuestros trabajos hechos en Word, porque viene muy bien puntualizado. Es apartado 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.0. Ajá, todo el tratado lógico filosófico. Eso es muy curioso, ¿no? Porque te está dando a notar que lo que va a hacer es una hilación lógica formal de la cosa de la que quiere hacer. Pues muy, muy parecido a Aristóteles y su organón. Y también muy característico esto, porque normalmente, sobre todo en los medievales, comenzabas con la conclusión a veces, y lo primero que te hace Wittgenstein es no darte un axioma, no es una cosa, o por lo menos que no parecería un axioma, una cuestión irrefutable, sino que es como una síntesis así de que esto es y esto es lo que voy a ir desarrollando. Sí, sí. Presenta una serie de anatemas, ¿no? Donde, sin embargo, la organización es curiosa porque sí, está justo como lo han descrito, una serie de proposiciones sintéticas, de argumentos seriados, y sin embargo, por ejemplo, para ubicar el problema del lenguaje en el Tractatus hay que ir a veces del punto 4 y luego al 6 y regresar, porque no agota los temas como si se tratase de una lista o de un itinerario. No dice, del 1.1 al 2 voy a hablar solo del lenguaje, y del 2 voy a hablar de la proposición o del pensamiento, que es el pensamiento respecto del mundo. Sin embargo, toma en sus manos estas grandes preguntas que tienen que hacerse cuando se piensa desde el lenguaje, desde la perspectiva ontológica o lógica en este caso. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué función tiene? Y precisamente me parece que la primer parte, o como yo lo dividiría, la primer parte del Tractatus, que termina en el 3.03, 3.031, terminaría con una frase que me parece completamente desopilante, como dicen los españoles, respecto de la lógica. Entonces, estaba explicando que el mundo es todo lo que acontece y el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. ¿Qué son los hechos? Una relación entre cosas, entre objetos. A su vez, y aquí empieza ya la idea que Wittgenstein se hace del lenguaje, a su vez hay una especie de efecto espejo en el lenguaje respecto del mundo. Así como los hechos son relaciones entre las cosas, las frases, las proposiciones son relaciones entre los nombres, de tal suerte que el lenguaje es un reflejo del mundo.
desde el punto de vista lógico. Ojo siempre con esto, que no está adquiriendo una perspectiva ontológica, no se está comprometiendo con lo que el mundo es. Simplemente con que la función de lenguaje consiste en describir hechos. La función preponderante primaria del lenguaje es la función lógica. Esta es la perspectiva que adopta Wittgenstein en el Tractatus. Lo que hace el lenguaje, ante todo, es describir el mundo. Afuera llueve, ha muerto mi madre, el sol salió a las 9, lo que sea, con tal de describir el mundo. Y todas las otras funciones del lenguaje, como contar un chiste, como una plegaria, como... Todas las otras funciones están subordinadas a este aspecto lógico. Y la frase con la que cierra es la siguiente, con la que cierra lo que yo entendería como la primera parte. No podemos pensar, está hablando de la figura o del retrato, como lo llama Bassols, que se refiere al pensamiento, al juicio, a la proposición, que es lo que pasa cuando entramos en contacto con el mundo. Nos hacemos figuras de los hechos, retratamos hechos, y eso es la proposición. ¿Qué pasó ayer? Ayer vi ardilla y se tomó 3 cervezas. Eso es un retrato del hecho que ocurrió ayer, ¿no? De tal suerte que lo que uno piensa, se piensa siempre lógicamente. No, nosotros no podemos pensar nada ilógico, porque de otro modo tendríamos que pensar ilógicamente. Ni el mundo ni el lenguaje pueden traicionar a la lógica. Y la lógica es grande, así como el ser, ¿no? Porque en el 3.031 dice, se ha dicho alguna vez, y ojo con esta frase, se ha dicho alguna vez que Dios pudo crear todo, salvo lo que fuese contrario a las leyes de la lógica. Y más adelante dice algo parecido, como Dios podría, o podemos imaginar que Dios pueda hacer, que pueda cambiar en un chasquido de dedos las leyes de la física, y las cosas pueden empezar a caer para arriba, y pero no puede cambiar las leyes de la lógica. No puede hacer que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, no puede hacer que una cosa sea verdadera y falsa, ¿no? No puede hacer que A sea diferente de A, no puede contradecir las leyes de la lógica. La lógica es más grande que Dios. Aquí me gustaría preguntarte algo, porque esta parte la había olvidado hace mucho tiempo, pero entonces, bajo ya esta consideración y bajo esta lógica, nosotros no tenemos la posibilidad de pensar ilógicamente. No, porque eso es una contradicción. Pensar es pensar lógicamente, si no, no sería pensar. O sea, el pensamiento está subordinado a la lógica. El pensamiento es como un reflejo. Fíjate, la lógica sería como el plano trascendente, si lo quieres ver así, del cual participan el mundo y el lenguaje. Así como la Tierra no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, igual el pensamiento. No puede haber pensamiento ilógico. Está genial eso, sí. El dadaísmo tendría su propia lógica, ¿me explico? A esto se refiere Wittgenstein. O sea, eso que se pretende como ilógico sería una forma articulada de pensamiento, ¿no? Una lógica tal vez no explorada. Sí, no explorada, no canónica. Si yo empiezo a decir pato, ala, correr, fresco, patidifuso, no estoy pensando. Ahí el lenguaje pierde eso que estoy haciendo no es pensar, esto que estoy haciendo no es hablar, porque hablar es hablar con sentido. Y de ahí la frasecita de lo que se puede hablar claramente, y de lo que no se puede hablar es mejor callar. Porque el propio Wittgenstein dice en el prólogo, no podemos ponerle límites al pensamiento, porque para ponerle límites al pensamiento tendríamos que estar del otro lado del pensamiento, ¿no? O sea, no podemos autotematizarnos, pero sí le podemos poner límites a la expresión del pensamiento, que es el lenguaje. Y de ahí es donde comienza en germen su crítica a la filosofía, como sistema, ¿no? Sí. Ahora, puntualizar que estos son los inicios de Wittgenstein, ¿no? Así es como empieza Wittgenstein. Amaneció brava. Yo me podría quedar aquí, y hay cosas que mantiene. O sea, por ejemplo, la crítica a la filosofía, si bien en el Tractatus está restringida al hecho de que los problemas filosóficos son pseudo problemas, que son formas descontextualizadas de usar una palabra. Sí, por ejemplo, alguien dice, yo sé que esta es mi mano, y Wittgenstein dice, a ver, ¿cómo estás usando ahí la palabra saber? ¿Qué significa saber cuando dices yo sé que esta es mi mano? Y en las investigaciones filosóficas se mantiene la crítica a la filosofía, refiriéndose a una formulación más elegante, los problemas filosóficos comienzan cuando el lenguaje se va de fiesta. Pero está diciendo lo mismo, estamos sacando de contexto las palabras, ¿no? Son los inicios, pero esta crítica a la filosofía se va a mantener. Cuando se te va la cabra al monte.
Sí, muy parecido a ella me recordaba de este Guillermo de Ockham, ¿no? Un poco así con un argumento ¿A quién se le va lógico la es cabra? No, yo que me Ockham detuve porque ibas a decir algo, perdón. no se retoma o termina de un manotazo las disputas entre realistas y nominalistas en estas viejas disputas medievales, ¿no? Entre el realismo mágico y el realismo mágico, el realismo moderado y el realismo severo. Un poco así dice Guillermo de Ockham: no multipliques las cosas, habla y habla con claridad, sin necesidad de que tengas que andarte multiplicando entes en el lenguaje. Claro. Y desde ese punto de vista, dice Wittgenstein, la tarea de la filosofía es delimitar lo pensable y lo impensable. Es una especie de, como decía, una tarea de clarificación, de desarticulación de problemas más que de resolución. Los problemas con Wittgenstein se disuelven, no se resuelven. ¿Cómo se disuelven? Retrotrayéndolos a las condiciones de posibilidad. ¿Desde qué punto de vista el problema del ser no es un problema? ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que hacen que el problema del amor sea un problema o el problema del sujeto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones históricas de tradición que hacen que esto sea un problema? Dice, todo aquello que puede ser pensado claramente. Todo aquello que puede ser expresado claramente. Antigorgiano, ¿no? Este sería el antigorgias, la antítesis del nihilismo más puro, que sin embargo, ojo, no es un realismo ingenuo, no es un compromiso metafísico con el mundo, sino con la función del lenguaje. Y yo diría que esta segunda parte cierra con esta frasecísima que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el lenguaje y su relación con el mundo. Dice en 5.6, y ojito también con esta frase: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Los estudiantes chairos, como yo, como todos los que estamos aquí presentes, bueno, no quise decir chairos, disculpa a toda la hermosa comunidad chaira, me refiero a los estudiantes de banqueta, ¿no? De filosofía de primer semestre. Decimos, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y ahí está el compromiso ontológico, ¿no? No es que los límites del lenguaje sean los límites de mi mundo. Aquí sí ya nos podemos meter en problemas de, entonces no hay realidades extralingüísticas. Por supuesto que sí las hay, por supuesto que está el silencio, ¿no? Pero los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo. Tiene un sentido ya más restringido, ¿no? Es decir, mi capacidad de comprender el mundo tiene su borde en el lenguaje, ¿no? Y no solamente mi capacidad, eso también hace mucho hincapié Basols. No es que una persona analfabeta tenga un mundo más limitado que el que leyó a Homero y a Hesíodo, que eso es lo que nos gustaría pensar, ¿no? Se refiere a la totalidad del lenguaje. Los límites de mi lenguaje se refiere a los límites del lenguaje de Arturo y a los límites del lenguaje de Cervantes y de Shakespeare. Se refiere a la totalidad del lenguaje, no es una cuestión. Obviamente, si estamos hablando de un tratado de filosofía que tiene como base la lógica, no vamos a hablar de contextos. No, claro. Vamos a hablar de pobrezas, ni de riquezas, ni de privilegios, ¿no? Y desechas que en las primeras partes del Tractatus lo que hace es dilucidar qué es mundo, a qué está entendiendo y qué se está refiriendo por mundo. Entonces, concluye con los límites del lenguaje, son los límites de mi mundo, pero pues ha hecho todo el esfuerzo desde la proposición 1 a la preposición 3. Bla, 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 en decir qué es el mundo y cuál es su peculiar relación con el lenguaje. No es nada más, pues ahí te va la frase, interprétela como quieran, porque para Wittgenstein, mundo y lenguaje son una esencia dentro de lo lógico, y la parte linda que tiene el Tractatus, más allá de que nos pueda parecer un asunto lógico muy riguroso de es A y luego B y luego C, pues es que lo que está intentando también hacer es que el lenguaje y la lógica forman parte de la esencia del mundo, por lo tanto, esencia de la vida. O sea, me permito decir la cosa esencia, pero está diciendo la esencia que tiene el lenguaje es la misma esencia que puede tener la lógica, y por eso se puede hablar del lenguaje y del mundo a partir de un compendio lógico. Y creo que también, a lo mejor, bueno, ahí me corregirás tú, Alan, tú eres acá el chido, y que por lo menos ese mundo, muy en contraste a lo que a lo mejor una tradición filosófica se pensaría, o a lo mejor el neófito que se acerca a Wittgenstein sin un conocimiento previo de
pues de la poca, mucha tradición que tenía, por lo menos de sus maestros, ¿no? De Russell y Frege. Este mundo no es el mundo de los entes, sino el mundo de las relaciones. Creo que lo habías mencionado. Y eso es, creo que también lo magnífico de Wittgenstein, de poner en juego esta posibilidad de los hechos aislados a partir del hombre. Y creo que eso tiene la relación directa respecto a los límites del mundo y los límites del lenguaje. En la medida que podamos ampliar esto, como bien señalas, no se trata de una persona superculta ni demás, ¿no? Sino en esa posibilidad de encontrar las relaciones del que lo percibe y el que interactúa con ellos, pues te das la amplitud de la misma y sabrás entonces lo que significa mundo. Claro, hay una distinción fundamental entre esto que es la cosa y el hecho, ¿no? O el nombre y la frase, el nombre y la proposición. Dice, la primera frase creo que es esclarecedora de esto que estás diciendo, Ardilla, de el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Las cosas por sí mismas no son nada. O sea, esa es la primera característica de toda descripción lógica de un mundo, de toda ontología, es que tiene que haber cosas relacionándose entre sí. Si no, no habría mundo, no habría significación, no habría nada. No, sin este elemento que acabas de mencionar, que es la relación, sin esta relación sería imposible hablar, ¿no? Sería imposible pensar. Y en efecto, creo que estamos tocando los temas que son la bisagra del Tractatus, ¿no? Hablamos del lenguaje, hablamos del pensamiento, hablamos del mundo, hablamos de la lógica y de cómo todos ellos se relacionan entre sí. Es decir, cómo se relaciona el pensamiento con el mundo, el pensamiento con el lenguaje y la lógica con todos estos elementos previamente citados, ¿no? Esta misma frase que ya analizábamos, la de los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, tiene una aclaración. Que permite, Sí. se ha hecho también el clásico Flatus Vocis entre la comunidad, sobre todo creo yo de literatura. Creo que llegan y dicen, vamos a leer a Wittgenstein, pero nadie lo conoce, porque no es un gran filósofo conocido. No, Y y dicen, no se mames, utiliza, hijo. no, y se utiliza el límite del mundo, es el límite de mi lenguaje, como si fuera cada cabeza es un mundo. Sí, También exactamente. es la bandera de un relativismo Sí. falso, de no haber hecho el menor esfuerzo por intentar entender a Wittgenstein, que no está facilito meterse al Tractatus. Ajá. Y también, Sí, pues se bueno, puede hasta... pues es la frase matona, ¿no? Con la que yo he visto, con la que se ha querido defender Ahora, antes de ese seguir, mismo relativismo. yo quiero hacer una puntualización. Un poco, algunos años después de la publicación del Tractatus o de que vea la luz el Tractatus, empieza una corriente llamada el positivismo lógico. No deslíguese de Augusto Comte, el positivismo lógico, también entendido como el Círculo de Viena, y lo que pasa con estos filósofos del Círculo de Viena que se vuelven a la lógica es un poco, no que nada más se hagan exclusivamente esto, pero el Círculo de Viena, famosísimo, no es nada más que comentaristas del Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein. En realidad los entendemos como filósofos del lenguaje, filósofos de la lógica, pero todo empieza, el famosísimo Círculo de Viena empieza por juntarse entre intelectualillos en Viena a platicar. ¿Qué carajos quiere decir Wittgenstein con las pendejadas que está diciendo Wittgenstein en este libro? Ese es el Círculo de Viena. Bueno, interpretar al maestro. Te cortamos un poco, Alan. No, yo sigo como el trenecito chuchú. No, me gusta esta desviación novelesca, ¿no? De este recorrido que estamos haciendo por el Tractatus, tomando paradas y yendo un poco a la periferia, pero yo nada más quería decir que el 5.67 dice, la lógica llena el mundo, los límites del mundo son también sus límites. Es decir, cómo se relaciona la lógica con el mundo desde un punto de vista de subordinación. El mundo está subordinado a la lógica. Te puedes imaginar un mundo en el que las leyes de la gravedad sean otras, pero no te puedes imaginar un mundo en el que haya otras leyes de la lógica. Esto es lo más universal con lo que contamos. Y llega a afirmar una cosa que ya redunda para mí en la poesía,
que en 5.63 dice, yo soy mi mundo, entre paréntesis, el microcosmos. Está aplicando un principio de isomorfismo así a la griega, ¿no? Porque cuando Aristófanes decía que lo femenino participa de la luna, lo masculino de la tierra, está hablando de un microcosmos, ¿no? De que nosotros tenemos el cosmos dentro de nosotros. Esto lo retoma Wittgenstein desde el punto de vista lógico. Nosotros también somos hijos de la lógica. Y de ahí yo creo que hay una sospecha contemporánea a la capacidad del lenguaje, ¿no? Y esto resulta un escándalo en el mundo de la posmodernidad, en el que decimos, no, es una ingenuidad pensar que el lenguaje refleja la realidad, que el lenguaje siquiera puede atinar en describir cómo es el mundo. Y sin embargo, Wittgenstein me parece que parte de un principio mucho más natural, que es, ¿por qué no podría el lenguaje hablar sobre el mundo si el lenguaje también es parte del mundo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos de divino? ¿Qué tenemos de trascendental si no somos también hijos de la lógica? ¿No sería lógico que el lenguaje se subordinara a las mismas normas que todo el universo y que en última instancia podría trazar un vínculo con las cosas? Y quizás desde ese punto de vista ya es tan ingenuo pensar que el lenguaje efectivamente puede reflejar el mundo. Wittgenstein le da la vuelta a esta idea. Cuando hablamos del segundo Wittgenstein nos referimos a que va a cambiar de opinión, pero eso no excluye que yo me pueda quedar aquí, ¿no? O sea, él puede haber dicho yo me equivoqué, pero eso no es ninguna autoridad para que yo se lo conceda. Lo mismo pasó ahora sí con Husserl, ¿no? Tiene un viraje en su fenomenología y muchos fenomenólogos se quedan con fenomenólogos importantes, pues se quedan con el primer Husserl, ¿no? Él creyó que se había equivocado, pero a lo mejor tenía la razón. Pero pues la filosofía implica dialéctica y hay que cambiar, ¿no? Hay que moverse. Pero yo lo veo muy lógico todo. Creo que a lo mejor él tuvo la posibilidad de, por lo menos al presentar el texto íntegramente, de cerrar con esa misma idea o hipótesis que tenía en ese momento. Es característico también que se ha señalado que es un tratado, si gusten, y que no se identifica como un manual, porque un manual de filosofía, a diferencia del Tractatus, te estaría diciendo cómo actuar, cuáles son las perspectivas, te estará diciendo cuál es la forma de abordarlo, ¿no? Es un manual, es la forma de hacerlo. Y el Tractatus pues se convierte en algo todavía un poco más abstracto, en el sentido de que muy a lo medieval, llevar la lógica a todos los niveles, al extremo si gustas. Y es, creo yo, lo que termina haciendo Wittgenstein. Les digo, yo soy un poco no muy lector del señor, no porque no quiera, sino porque siempre se me ha dificultado enormemente, sobre todo por la terminología, que es como que muy sencilla, pero no. Y demasiada lógica, pero algo dices, ¿qué chingados? ¿De qué va? Pero vaya, estos dos contrastes, ya me estoy desviando, entre ponerlo como un manual y ponerlo como un tratado. Wittgenstein no quiere darse a entender. Yo creo que ese es su gran problema. No le interesa que le entiendas. No le importa, ¿no? Este texto Tengo no cita a todo nadie. el dinero del mundo, a mí qué. Pero esta desatención, me parece, del lector gana en favor del texto. Me voy a permitir echarme lo que considero la última parte del Tractatus, que estoy muy contento de haberlo. Creo que lo he hecho sintéticamente hasta ahora porque ya estoy en la última parte. Pero me voy a tomar un poquito más de tiempo porque esto último es una sola idea. No sé si quieras comentar algo, Arturo, antes de que siga. No, estoy quitándole el Tractatus a Ardi para revisarlo también. Vale. Pues yo creo que la última parte del Tractatus empieza en el 6.1, en el parágrafo 6.1, donde empieza a explicar la verdadera magia, lo que yo considero la verdadera magia y la esencia del Tractatus. En 6.1 dice, las proposiciones de la lógica son tautologías. Se explican por sí mismos. Cuando hablamos de los principios lógicos, los universales, el principio de identidad del tercio excluso, son tautologías. A es igual a A. Entonces dice Wittgenstein, entonces ¿para qué chingados necesitamos esa frase, no? Si A es igual a A, pues eso ya está contenido en A. No lo necesito, no añade nada, no es sintético. Por consiguiente, dice en 6.11, las proposiciones de la lógica no dicen nada. Y ojito con esto, porque lo que está diciendo es que si son tautologías, quiere decir que no dicen nada sobre el mundo.
Las proposiciones de la lógica no dicen, sino que enseñan. Retomemos, por ejemplo, la primera frase del Tractatus. El mundo es todo lo que acontece y el mundo es la totalidad de los hechos. No está diciendo nada porque no está señalando nada fuera de sí mismo. Se está señalando a sí mismo y está señalando una tautología, ¿no? Está señalando una evidencia. La lógica no es una doctrina, dice a continuación, sino un reflejo del mundo. La lógica es trascendental. Este punto ya lo tocamos y creo que es muy importante, pero aquí aparece en 6.13 esclarecido. La lógica no es una doctrina. No le puedes preguntar a alguien, ¿qué piensa la lógica sobre la existencia de Dios? No es una doctrina, no da resultados, no es de contenido, sino de forma, ¿no? En todo caso sería una especie de ciencia formal. Y es trascendental porque trasciende toda individualidad. Dice, nos aconseja esto, y esto sí anotadito ahí en el cuaderno, en filosofía la cuestión, ¿con qué fin usamos propiamente tal palabra o tal proposición? Lleva siempre a resultados valiosos. Cuando tengas un problema filosófico, pregúntate, ¿esa palabra con qué fin la usamos? ¿Cómo estamos usando esa palabra? ¿Con qué fin usamos esa proposición? Y habla a continuación de la idea que preguntabas tú, Ardilla, al principio, que me pareció maravillosa, sobre el sentido de la vida. Habla primero del sentido del mundo, dice en 6.41. El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es como es y sucede como sucede. En él no hay ningún valor y aunque lo hubiese no tendría ningún valor. Aquí descansa, aquí comienza la idea que Wittgenstein tiene de la filosofía. El mundo no es un problema. El mundo no es problemático en sí mismo. No hay ningún problema en el mundo. ¿Le suena a mística? Es totalmente mística. No hay ningún problema en el mundo. ¿Dónde está el problema? En el lenguaje, en la cultura simbólica que permite la aparición de los problemas, en la dualidad. Es decir, supongamos, lo voy a decir así, un ejemplo muy extraño para la censura y lo que sea, pero no me importa, que en el mundo animal no puede haber consenso. No puede haber lo que nosotros entendemos por consenso sexual, ¿no? Hay cortejo, pero un observador poco atento de sus prejuicios podría observar un cortejo de dos perros y decir, ahí hay una violación, ¿no? Todo parece indicar que el perro se le montó a la perra y ahí hay una violación. Pero como no hay consenso, tampoco puede haber violación. Es decir, no hay problemas en el mundo animal. Cuando un perro se come a sus hijos, no está cometiendo un infanticidio. Cuando un león mata a su padre por el territorio, no está cometiendo un fratricidio. El mundo no es problemático. El problema es un asunto del lenguaje, no del mundo. Los problemas aparecen ahí donde aparece el lenguaje. Y agárrense, porque esto no es lo más importante del Tractatus. A ver, sí. Y a lo mejor, bueno, las preguntas que salen en este aspecto, ¿se podría entonces fundar una ética, una ontología a partir de lo que estás comentando? Y la otra, ¿cuáles serían entonces las connotaciones éticas y morales en un mundo en el que sí hay lenguaje? Sí, yo creo que sería un error trasladarlas porque habría lo que Ken Gilbert entiende como una equivocación de cuadrantes, y lo digo por lo siguiente: estamos viendo el mundo desde un punto de vista lógico, y esto ya lo he mencionado porque me encanta decir estas tonterías al aire, que desde un punto de vista lógico, el atardecer más hermoso en la bella ciudad de Querétaro, ese atardecer rosado con arcos de fondo, es exactamente igual que el holocausto nazi, que un campo de concentración, porque ambos son hechos. O sea, lo va a decir muchísimo más claramente Wittgenstein en la conferencia sobre ética, que ese también es uno de mis temas favoritos. Dice, si tú escribieras el gran libro del mundo, donde pusieras todo lo que hay en el mundo, todo lo que de hecho es, o sea, si cumplieras con la primera frase del Tractatus del mundo es todo lo que es el caso, y dijeras, voy a escribir un libro donde voy a escribir todo lo que es el caso, solo habría hechos y no evaluaciones. Las valoraciones, dice, son sobrenaturales, porque no están en el mundo. No hay nada en la rosa que me permita concluir sin equivocarme que es bella o que es fea. No hay nada en el hocico del jabalí, en la espuma que emana del hocico del jabalí, que me haga a mí concluir que es horrenda, con la misma fuerza con la que yo podría decir que es preciosa, ¿no? Como es un asunto de evaluación del mundo y no de hechos, esto descansaría fuera de una perspectiva lógica. Por eso es muy peligroso trasladarla. Imagínate una ética fundamentada en la lógica.
nadie tendría derecho a sufrir, porque estaríamos obligados, un poco lo que quiere hacer Marco Aurelio, a retomar un punto de vista lógico del mundo, ¿no? Y desembarazarse de toda evaluación, de todo juicio de bien o mal. Pero eso es contrario, y en la conferencia sobre ética de Wittgenstein dice, y sin embargo, no podemos, en la práctica, no podemos desentendernos de la visión ética, no podemos hacer como si no habláramos en términos del bien y el mal, no podemos desentendernos de la ética, ¿no? Es claro, dice Wittgenstein, que la ética... Ah, sí, dale. No, solo iba a decir que de las pocas cosas que no se desembaraza entre el Tractatus y lo que viene después de Wittgenstein es como esta idea de la ética y de la estética. Todavía justo cuando empezaste a leer el 6.41, más adelante estaba el que yo tenía a las miras, el 6.421, que dice, es claro que la ética no consiente en que se le exprese. La ética es trascendental. Ética y estética son uno y lo mismo. Y como dices, lo vuelve a repetir con todas sus letras en la conferencia sobre ética. Dice, al final, ética y estética van a ser la misma cosa. Y en sus diarios personales vuelve a escribir que la obra de arte y la buena vida no son nada más que emanaciones de nosotros por hablar de la buena vida y de la obra de arte. Y que se estuvo manoseando en la mañana. Recuerda mucho a los griegos, ¿no? Cuando Platón, cuando Sócrates está hablando de Eros, ¿no? Y discute con Agatón sobre si Eros es el deseo de la belleza. Dicen, ¿y también es deseo del bien? Sí, claro, porque belleza y bien son lo mismo. ¿Se acuerdan de que los griegos tenían muy presente esta idea? Que belleza y bien vienen a ser lo mismo, que todo lo bello es bueno y que todo lo bueno es bello. Claro. Me parece que fíjate, la consecuencia 1000 años después, o no sé cuántos años después, 1400 y tantos años después, no, muchísimos años más después. Sí, más de 2000. Más de 2000 y pico de años, me estoy cuatrapeando con las edades, pero bueno. Más de 1004, no, como 3. Como 3 años después. Menos, como... Un tiempo que no se puede medir con horas después. Es aquí como el gallo para Asclepio. Resulta que hay una forma lógica de justificar esta idea de que estética y ética son lo mismo, es decir, son axiologías, son valores, bien y mal, bello y feo, grotesco, aberrante, son adjetivos que indican una evaluación de un hecho. Una evaluación que siempre admitirá una serie de perspectivas, y eso también vincula con Nietzsche, ¿no? Con la idea de que no hay hechos, solo interpretaciones. Más bien, lo que diría Wittgenstein es sí hay hechos, y hay un montón de interpretaciones de esos hechos, pero las interpretaciones están fuera del mundo y son eso, evaluaciones. Qué bueno que citaste el 6.421 porque yo también lo tenía ahí señalado. Pues vamos a hacer como un asunto de contexto. Permítanme que haga estos cortes abruptos, pero yo quiero tomar el papel de Adrián Ardilla Lara y vamos a hablar del contexto. Pues no parece nada más una casualidad. Nosotros siempre motivados por los aires de las épocas y de los contextos y que la gente hace lo propio de la época en la que le toca nacer. Es muy curioso cómo Wittgenstein, una persona que empieza a escribir en 1915, por decir una fecha, no porque sea cuadrada, sino por acercarnos, pues lo que ocurría en esa Europa germana de esas épocas no estaba muy desligado de lo que estaba haciendo Wittgenstein. Si nosotros pensamos que Wittgenstein en el Tractatus está haciendo proposiciones atómicas, este atomismo lógico, es decir, el mundo es todo lo que acontece, la ética y no puede expresarse, la ética y la estética son lo mismo, bla, bla, como estas formas muy puntuales, pues está ocurriendo también en cosas que hace mucho no decimos por este programa, pero que tienen que ver con el arte. Si recordamos, empiezan las vanguardias, dijiste tú, y eso me dio pie a traerlo con el dadaísmo. Pues sí, el dadaísmo que lo que intenta hacer es explorar, a ver hasta dónde se puede romper la palabra para poder construir un poema, o Kurt Schwitters que hace su sonata, bueno, en 1927, pero tiene que ver ahí con la época, pero también la pintura de Egon Schiele que hace estos cuerpos sin patas y sin manos, estos desnudos pero sin cabezas, como mochos, esta mutilación
de la realidad, no mutilación en un sentido negativo, sino que en el arte también está ocurriendo, o leí en la biografía de Wittgenstein que su hermana era una paciente, amiga íntima y súper entusiasta de Dr. Freud, Margaret Wittgenstein, una de las primeras pacientes de Dr. Freud, pues, pues lo que está ocurriendo en la época es este síntoma de poder descomponer las cosas cortándolas, ¿no? Y qué bonito ejemplo el del dadaísmo haciendo collages y recortando las cosas, no porque Wittgenstein recorte, sino porque intenta poner el mundo de forma simple, sencilla y categórica. Y también, a lo mejor trayendo a cuenta, no lo iba a nombrar porque no lo conozco del todo, pero sí los análisis que se desprenden como del atomismo lógico. Transmutación o este cambio en la lógica aristotélica que pasa de ser, por ejemplo, a lo mejor de relaciones o de personas, todo hombre es mortal, era una relación. Creo que por lo que entendí en estos días que estuve medio investigando, la lógica atómica, si le podemos poner algún mote, es ya partir de palabras con relación a otras palabras y no solamente con hechos o con personas mismas. Porque decían que se manejaba una lógica aristotélica que llevaba 2000 años, más de 2000 años, y que tiene una transmutación de estas cantidades de todo hombre es racional, donde se convierte en una generalidad, hasta una particularidad, pero que mantiene una relación con otras cosas. Y en este cambio paradigmático de la lógica, pues ya son las palabras y no los entes como tal, si se puede, si es que me puede explicar de esa forma. Como el término absoluto, lo menciona en la conferencia sobre ética. Cuando decimos este es el camino correcto, estamos hablando de un término absoluto y sin embargo el sentido del término no es para nada absoluto, sino nada más en relación con lo que pretende la proposición, que es llegar más rápido a cierto lugar. Y como dices, estos cortes hasta lo más mínimo, que está como que muy en boga, tanto la importancia del punto en Bauhaus, por ejemplo. Sí, yo pienso en estas formas de las vanguardias artísticas, que es vamos a ver hasta dónde la pintura sigue siendo pintura. Y podemos cortar, puedo hacer un trazo y sigue siendo pintura, sí. Puedo hacer una línea y sigue siendo pintura, no necesito hacer una figura, ¿sabes? Se explora a ver hasta cuál es la mínima proposición a partir de la cual el arte sigue siendo arte, cuál es la mínima proposición hasta dónde la poesía sigue siendo poesía. Vamos a ver cuál es la mínima palabra para ver hasta dónde el mundo es un límite del propio mundo. Y que también tiene que ver con la ciencia, evidentemente, porque pues por lo menos la concepción que se tenía todavía del átomo, ¿no? La partícula. Empieza Niels Bohr con bueno, ahorita ya no, pero nosotros todavía en la escuela aprendimos como el átomo es el átomo de Niels Bohr de estas. Y todavía las subpartículas que buscan dividir y que se pasa extrañamente de la ciencia a la lógica al arte. Pues este atomismo lógico del que hablas está en el fondo de la perspectiva lógica de Wittgenstein. Es decir, dice una cosa extrañísima, que es que los nombres son indestructibles y que los hechos son indestructibles. Es atomismo en el sentido de la parte más pequeña que no se puede dividir, claro, pero también en el sentido, en esto por lo indestructible, ¿no? El nombre tiene un sentido indestructible, significa lo que significa. En este o en otro mundo, no quiere decir que sí ya la palabra, o sea, no es estúpido Wittgenstein, pues sabe que la palabra sí ya es una construcción, pero el sentido es lo que permanece intacto, ¿no? Las relaciones internas. Lo prueba del siguiente modo: si tú sabes una palabra o si tú conoces una cosa, inmediatamente sabes todas las posiciones, todas las formas en que esa cosa se puede relacionar con otras cosas. Por ejemplo, ¿y esto cómo lo sabes? Porque puedes encontrarte una proposición sin sentido y reconocer inmediatamente que no tiene sentido. Por ejemplo, si yo digo, esta mañana me tomé un café con el número 7, ¿no? O, por ejemplo, Napoleón
fue un número primo bastante saludable. Tú sabes que el sustantivo Napoleón se refiere a una persona o a un perro, pero que no puede ser un número primo. Y sabes que el número 7 se refiere a una entidad. Sabes, aunque no lo sepas, el saber utilizar el lenguaje te indica ya cuáles son sus características intrínsecas. Bueno, quisiera avanzar, si me lo permiten, porque ahora sí esta parte final del final, así como Ataque a los Titanes, aparece por ahí el 6.44, el misticismo. Y esta es como que la gran conclusión, el gran resumen de Wittgenstein. Da un poco de rodeo para llegar al final, pero en ese rodeo toca temas fundamentales como los que Ardilla expresaba en un inicio. En 6.44 dice, no es lo místico cómo sea el mundo, sino que sea el mundo. Lo místico no es la forma del mundo, sino el hecho de que el mundo existe. En 6.52 dice, nosotros sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no habría sido más penetrado. Desde luego que ya no queda ninguna pregunta y precisamente esta es la respuesta. Si la ciencia respondiera a todas sus preguntas, nos daríamos cuenta que ningún problema importante ha sido resuelto, porque la ciencia se ocupa de lo cuantitativo, de lo medible. Nos importa un carajo el cómo, lo que queremos es el por qué. O sea, las preguntas filosóficas van en torno al sentido o al valor de una cosa, ¿no? A su razón, su sentido o su valor. Las preguntas de la ciencia tienen que ver con el aspecto cuantitativo, con cosas medibles, y la forma en que nosotros utilizamos la palabra problema o sentido no tiene nada que ver con lo medible, ¿no? Por lo tanto, 6.521, la solución del problema de la vida está en la desaparición de ese problema, y aquí sí contesto directamente lo que preguntaba Ardilla, ¿qué onda con el problema del sentido? La solución del problema de la vida está en la desaparición de ese problema. No hay tal cosa como un problema del sentido de la vida. No quiere decir que la vida no tenga sentido, eso es responder a la pregunta. Quiere decir que la palabra sentido no tiene sentido usándose para hablar de una vida humana, ¿no? Sí, seguro. Ya. Pero, sin embargo, hay ciertamente lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo. Esto es lo místico. Lo místico es lo que está fuera del lenguaje, lo que está más allá del lenguaje, y no se refiere necesariamente a Santa Teresa de Ávila fundiéndose con el Creador. Se refiere también a actos como el amor o la solidaridad, actos que aparecen cuando el lenguaje fracasa en su intento de describir el mundo, o cuando el lenguaje se detiene ante sus propios límites. Por lo tanto, el verdadero método de la filosofía será propiamente no decir nada, sino aquello que se puede decir, y dejarle todo lo demás a la mística. Todo lo que no se puede decir es mejor callar. ¿Y qué es el silencio? Pues obviamente la aparición de esa realidad, por así decirlo, extralingüística. El silencio es el límite del lenguaje y por lo tanto es lo místico. Aquello donde las dualidades se rompen, donde lo simbólico, que tiene como fundamento la dualidad, la separación, la disección, como decían ustedes, el recortar, porque también pensar es recortar. En la mística se disuelve todo intento de división. Y cierro ya con esto, ahora sí cierro de lo que se dice cerrar, con el 6.54, que es el fragmentazo, el parágrafo del Tractatus. Recordemos cómo ha llegado Wittgenstein hasta aquí, porque esto ya es del final. Voy a leer este y el 7 y se acabó. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Primero, estamos tratando el lenguaje desde el punto de vista lógico y el mundo desde el punto de vista lógico. ¿Qué es el mundo? Una serie de hechos y no de cosas. Ok, ¿cuáles son las proposiciones con sentido? ¿Cuáles son las frases con sentido? Aquellas que reflejan el mundo. Es decir, las proposiciones con sentido son aquellas que hablan del mundo, que describen hechos. ¿Cuál es el problema con la filosofía? Que sus proposiciones, en su grado de abstracción, no hablan sobre el mundo, ¿sí? No describen ningún hecho. Por lo tanto, son proposiciones sin sentido. Las proposiciones de la filosofía son proposiciones sin sentido. Las proposiciones que describen el mundo son proposiciones con sentido. La pregunta, ¿qué es ser?, no tiene ningún sentido, porque no está hablando de nada localizable, de nada que acaezca, de nada que sea el caso, de nada que acontezca. Y ahora sí, 6.54. Mis proposiciones son las esclarecedoras de este modo, que quien me comprende
acaba por reconocer que carecen de sentido, siempre que él comprenda que haya salido a través de ellas, fuera de ellas. Es decir, cuando llega Wittgenstein a C54 dice, ¿ya te diste cuenta de lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que las únicas proposiciones con sentido son las que hablan del mundo. Y ya te diste cuenta que en este libro que estás leyendo no hay una sola proposición con sentido, que todas son proposiciones lógicas y por lo tanto tautologías y por lo tanto no hablan de nada, no dicen nada, sino que muestran. Y aquí aparece una frase entre paréntesis que explica la mística desde mi punto de vista y el fracaso, pero que es un fracaso como un milagro del final del Tractatus. Entre paréntesis dice, debemos, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Por eso le quería poner a mi serie de shorts, tirar la escalera, porque lo que nos está diciendo Wittgenstein es todo el Tractatus. Ya nos exhibiste. Una serie de peldaños para llegar a una perspectiva que es la perspectiva lógica. Pero cuando llegues arriba tienes que tirar la escalera. Te tienes que olvidar del Tractatus. Lo puedes considerar un fracaso, pero es la consecuencia lógica. Hacer autoconsciente al libro de que ninguna de las proposiciones allí tienen sentido. Dice al final del 6.54, debemos superar estas proposiciones. Entonces tendremos la justa visión del mundo. Es un libro que te invita a recorrerlo y a abandonarlo al final, porque lo que has ganado es una perspectiva. Esta es la esencia de la filosofía para mí. Y cierra con el número 7, que es la última frase del Tractatus. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Y da paso al silencio. Y eso es, en resumen, te lo resumo así nomás, que tranza con la mística, la lógica, el lenguaje y la filosofía del Tractatus. Y pues como ya estamos en cierto grado de enrolamiento con nuestro programita, pues ni modo de no hacerle Wittgenstein las investigaciones filosóficas. Pues sí, porque se va a venir a contradecir a sí mismo. Pues claro, esto es lo más porque va a interesante. decir... Tú lees el Tractatus y te convences completamente y luego dices, pero hay un segundo Wittgenstein que hasta que viene el Wittgenstein de los 50 y te dice, no, señor, usted está borracho. Muchacho cagón. Oiga, pero lo escribió usted, pues qué mal libro. ¿Por qué me creyó? Yo nunca... Oye, no, pues, Alan, muchas gracias. Después viene la caja de herramientas, que es el lenguaje. La caja de herramientas. Alan, gracias por esta apertura del mundo. Pero a mí me cuesta mucho Wittgenstein. Sí, uno habla del Tractatus como un libro muy padre de Wittgenstein. La verdad es que el Tractatus no está padre, y menos cuando llega a las tablas de verdad. Es incomprensible, no está, o sea, tiene sus cosas que hemos puesto aquí sobre la mesa, pero también el Tractatus no es el libro al que te metes para ver qué pedo con el lenguaje, te metes a ver qué pedo con la lógica, ¿no? Y si alguien en la universidad de licenciatura les dice que lo entendió, seguramente les está mintiendo. Una mierda. Yo me tardé 6 meses en leerlo, a pesar de que es un libro chiquitito, pero insisto, con la hiperrecomendación, la clarificación bárbara de Alejandro Tomasini Bassols y su libro explicando el Tractatus. Oigan, pues vamos a recomendar esta peliculita, ¿no? Que espero ahora sí ya la hayan visto, que ya habíamos hablado incluso en nuestro episodio número 4, que era sobre películas, que vino esta Casa Tostadora de Café, bueno, una persona, Paula de Rosenzweig, que es filósofa y se dedica a tostar café, cultivar, cosechar. Pues hablábamos de esta peliculita que la recomendaba yo entre mis favoritas, que se llama Wittgenstein, de Derek Jarman, de 1900, no me acuerdo si es del 89 o del 91. Bueno, pero bueno, es un rango muy cortito, 1989-1991, muy padre. ¿La vieron al fin? No, yo no la he visto. Ya, pero para el de siguiente lo que no se puede hablar. Para el siguiente programa prometo verla. Sí, está linda. La verdad es que estaba libre en YouTube, y ahora que la buscamos para preparar este programa ya no estaba. Está pero en otra plataforma. Está en otra plataforma, sí. Con
todos los derechos pagados. Patrocínenos y les solo mandamos eso, los links. solo eso consumimos nosotros, cosas Seguramente. pagadas. No, pero está muy, 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 muy linda. Copyright, El puro copyright. muy padre. Si usted vio Dogville, Dogville de el ocaso von Trier, es más o menos así, no hay una escenografía, sino que es un escenario negro y solo los actores ahí que pasan, pero súper, súper lindo, incluso con las escenas más violentas y arriesgadas de la vida de Wittgenstein, enseñando lógica a niños de 6 años. Sí, es una escena muy linda porque no le pega al niño como sabemos en la vida real si pasaba. Se fue a intentarle enseñarle filosofía a niños de primaria y resultó en ser un profesor golpeador de niños porque los niños no le entendían. Cuando él iba a platicarles de lógica, pues en la escena está enseñándole a una niña y está con una mirada tristísima y desesperada, hablando del mundo y de las tablas de verdad, y la niña no le entiende y se asusta, y la escena muy bonita, muy linda, solamente es el actorazo poniendo cara de loco y rompiendo con sus dedos un lápiz al lado de los ojos de la niña, sí, una metáfora muy linda de la violencia de un loco junto a los niños, pero bueno, no hacemos apología de la violencia, pero sí de la escena muy linda en la que se ha... ¿Cómo lo representan? No te oímos, ¿te puedes pegar el micrófono? ¿Cómo lo representan? No quería que me escucharan. Gracias, Arturo. Pues sí, muchas gracias. Siempre es un privilegio escucharles, muchachos. Pues este va a ser nuestro segundo autor donde habrá segundo capítulo. Pues sí, que se arme el segundo Wittgenstein y que nos siga dando motivos para el desconcierto y la apertura de la cabezota, que para eso sirve la filosofía, ¿no? Yo tengo una pregunta, Alan. Sabemos que Wittgenstein no fue un lector de la tradición filosófica. Creo que incluso él mismo la diseñaba. ¿Qué crees que hubiera pasado, pensando lógicamente, si hubiera entrado directamente a la tradición filosófica desde los presocráticos hasta... Yo lo tengo claro, estuviéramos haciendo el programa Wittgenstein, el más grande existencialista. Yo no sabía eso. fenomenólogo. No sabía eso y no me lo creo del todo, ¿eh? O sea, es como, no sé, como las historias sobre Kafka que escribió bueno, eso sí es cierto, que escribió su primer relato en una sentada y así. No sé, yo, si me lo preguntaras así como me lo dices ahorita, diría que es más parte del mito, ¿no? Del mito de Wittgenstein. Lo que hizo fue no es ingeniero. No citar, o sea, no citó en el Tractatus, ¿no? Y tal. Pero yo creo que de que conocía la tradición filosófica, si no estamos hablando de un dios, de un genio, o sea, si puedo llegar a esas conclusiones sin conocer la tradición filosófica, órale, qué nivel de misticismo, pero dudo mucho que no haya agarrado un libro de Aristóteles. No, exacto. ¿Tú crees? Imagínate que el dinero le posibilitó la educación y la facilidad de acercarse con esto. Los leyó a los 7 años y lo olvidó. Pero imagínate, ¿tú crees que Frege llega con un muchacho, aunque fuera muy ricachón, y no estoy diciendo que Frege sea lo mejor, pero que Frege le diga, oiga, usted debería irse a estudiar con Russell a Cambridge? A lo mejor, ¿no? Pues, Lárguese de aquí, muchacho preguntón. Que no ha leído nada en su vida. Usted que no leyó nada, ¿por qué no se va a Cambridge? Ahí lo van a querer. Ahí están. No, como algunos profesores de la claro facultad. que sí, claro que sí. Véngase a dar clase. Claro que Véngase sí a dar sabía. clase aquí a Querétaro. Usted que no leyó nada. Bienvenido a la facultad. Bienvenido, es lo que estamos buscando. ¿No leyó nada? ¿No conoce la tradición? ¿Cuántos tiempos completos quiere? Bueno, sí, ahora tiene sentido, vaya. Pues su formación tal vez universitaria no está encaminada a la filosofía universitaria, sino más bien su formación de estudiante hasta la mejor nuestro equivalente a preparatoria, pues debió tener unas grandes lecturas y fuentes directas. Sí, y su contacto con Frege y Russell obviamente fue un contacto con la tradición, porque ellos sabían muy bien dónde estaban parados. Es lo que quiero decir, no llega con Russell y Frege nada más porque no sabía nada. De que, oye, Platón no sé qué,
¿Cuál Platón? No mames. O sea, Freggy Russell ahí platicando. Sí, como dijo en Platón. en mi ¿Quién? mansión tengo muchos. Yo soy ingeniero, gano más que usted. Tengo la clásica Gredos, pero no lo he leído. Tengo unos Bueno. monos escribiendo una novela. En Es mi el precursor sótano. de los mamadores. Entonces, se cita a sí mismo, no cita a nadie. Güey, bienvenido a la Facultad de Filosofía de Querétaro, cabrón. Chicos, pues Ah, huevo. Es algo un gustazo que, bueno, falta estar la compartiendo genialidad, la ¿no? mesa con ustedes. Dejamos Sí, vamos a tener que dedicarle otro programita. sí, indiscutiblemente otro. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo y pues nos vemos en el mismo canal y a la misma hora, ya sabe, con el siguiente episodio de Wittgenstein 2. Wittgenstein. Pues no sé, yo termino con con el 6. Sí, bueno, punto. ya que hemos estado haciendo esto de los... Perdón. Dale. Sí, que ya que hemos estado con esto de la aclaración de los nombres, porque lo hicimos con Camus, pues hay que decir Y que con se dice Montaigne. Wittgenstein. Y con Montaigne. Y también hay que decirlo de Nietzsche, porque mucha gente sigue diciendo Nietzsche. Nietzsche. Es Nietzsche. O Nietzsche. Yo creo que es con A, ¿no? Porque Rilke también si es A al final. A ver, No, tú que no. estás estudiando alemán. No, si no es es con A. Rilke, se pronuncia Rika, ¿no? Ponle en Google, ponle en YouTube. ¿Cómo se pronuncia Rilke? No, es y te va a decir Rilke. Rilke. No, es Nel. Rilke. Si tuviera una R, sí sería Rilke. Esos son pseudoproblemas, chavos. Bueno, no se dice Wittgenstein, se dice Wittgenstein, es como B labial, B chica y tal, ¿no? Y solo eso quería decir. Walt Wittgenstein. Walt Wittgenstein. El poeta del lenguaje. Ándale, Ardilla, lee tu frase que mañana quiere jalar temprano. Termina, Hazlo tuyo, termina con un par de líneas que pone. 6.43 al final dice: el mundo del que es feliz es diferente de aquel que es infeliz. 6.43.1. Así también, a la hora de la muerte, ya que estamos terminando, el mundo no cambia, se termina. 6.43.11. La muerte no es un evento de la vida. De la muerte no tenemos vivencia alguna. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.